Bien, entonces, iniciemos la sesión de hoy. Entonces, lo que quiero ver hoy, con la luz, este, lo que quiero ver hoy es un tema, vamos a seguir trabajando con el tema de análisis multivariante, en este caso, de series de tiempo. Entonces, vamos a hablar ahora del concepto de la generalización del problema que vimos la sesión pasada. La última vez que conversamos, hablamos sobre un concepto que se llama causalidad de Granger. Y causalidad de Granger tiene una cualidad muy específica y su cualidad es que nos permitía identificar correlaciones entre dos o más variables, normalmente es entre dos, para identificar si existía algún tipo de causalidad entre ellas. Y la manera en que resolvimos el problema de causalidad fue simplemente a través de hacer una prueba de hipótesis y es una causalidad meramente estadística, meramente relacionada con una correlación. Entonces, esto, una de las cosas que les va a ocurrir muchísimo es que cuando ustedes, digo, avancen en su vida profesional, una de las preguntas que va a surgir es si ustedes pueden determinar que hay causalidad entre dos variables. Nosotros como científicos sociales solemos resolverlo a menos de tres maneras. Uno, decir que hay una causalidad simplemente por el hecho de que existe un modelo teórico que así lo indica, ¿no? Por ejemplo, la relación PIB ingreso disponible, así le hemos pensado siempre que el ingreso disponible determina, por ejemplo, el consumo. Y ya, entonces es porque es una relación teórica. Eh, Incluso a nivel microeconómico solemos pensar que la curva de demanda depende qué tipo de enfoque, digamos, teórico tengan, pero algunos dirán que el precio está en función de la cantidad o la cantidad está en función del precio. Y ahí está, digamos, jugando el modelo teórico. Y las otras dos opciones son opciones que tienen que ver con causalidad estadística, que en este caso es esta, es una correlación, causalidad de Granger, una causalidad simplemente estadística. Y hay una tercera que se llama causalidad, y que se llama así igual, literalmente causalidad, pero tiene que ver con un enfoque relacionado más con el enfoque que le dan las personas que hacen epidemiología. Y las personas que hacen epidemiología construyen causalidad a través de construir diagramas acíclicos dirigidos, DAG en inglés, DAG. Esos diagramas les permiten resolver el problema eh, por ejemplo, concretamente, identificar cuál es la causalidad entre dos o más variables. Y en ese momento, digámoslo así, es una forma muy estándar de resolver el problema. Eh, Sin embargo, digamos que es lo que es todas las tres maneras en que lo podríamos resolver. No obstante, en esta clase de series vamos a partir de una causalidad simplemente de relación estadística o en algunas veces una causalidad teórica, pero el problema sigue siendo si la causalidad es en ambos sentidos, entonces ¿cómo resuelves el problema? Entonces, digamos, un poco la situación sería la siguiente. Déjenme iniciar con un pequeño diagrama de cuál sería el problema que estaríamos enfrentando. Un segundo, estamos viendo ajustar algo. Un segundo. Entonces, normalmente nosotros pensamos que una variable X causa una variable Y, y digamos, si el problema que viene después es qué pasa si la causalidad es en ambos sentidos, es decir, qué pasa si también te encuentro evidencia para decir que Y también puede causar a X. ¿Cómo resuelvo este problema? La econometría clásica diría que la manera en que tendría que resolver este problema tendría que ser a través de un problema de unas ecuaciones estructurales. Entonces tendría yo que construir un sistema al menos, para este caso, un sistema de dos ecuaciones. Una ecuación X que dependería de y una ecuación que dependería de X, más otros controles, ¿no? Y esos otros controles llamemos de C, más otros controles y un respectivo término de error, digamos el término de error de la ecuación más un término de error de la ecuación X. Entonces, tendría yo que construir ese sistema. El problema es que podría tener problemas de identificación, porque si son sistemas perfectamente, digamos, simétricos, entonces a lo mejor no puedo identificar los coeficientes correctamente. Entonces, tengo un problema aquí. Bien, lo que sí hacemos, lo que sí sabemos hacer, al menos en series de tiempo, es que no tendríamos que abordar esto. De hecho, es una discusión bien importante que dio Tim,
por ahí de los 2000, lo que trató de justamente lo que plantea él, dice, bueno, ¿qué pasa cuando no puede resolver esto a través de un problema de sistemas de ecuaciones? Bueno, resuélvelo a través de un problema estadístico, que en este caso el problema estadístico se llama vectores autorregresivos. Bueno, aquí tengo un typo, lo voy a corregir este typo que tengo. Pero bueno, vectores autorregresivos, y entonces el problema consiste en qué pasa si modelaras todas las correlaciones de una vez, como si hicieras causalidad de Granger. Una ecuación que modela la relación de X con Y otra ecuación que modele la relación de Y con X. En realidad, un problema similar al que tengo planteado ahí, pero en una óptica de causalidad de Granger. ¿Cuál es la óptica de causalidad de Granger? Que digamos que el sistema no es un sistema que implique la relación de manera directa, sino que implica una relación muy parecida a lo que voy a dibujar ahora. La relación ahora, bajo un esquema de Granger, sería que habría X que dependería de un conjunto de variables, digamos, de la misma X, pero rezagada algunos periodos hacia atrás. Entonces X, vista como una serie de tiempo, dependería de sus variables rezagadas, más otro tramo funcional que dependería de los valores que pueda tomar y que dependan de Y, pero también rezagada algunos periodos P, más un término de error. Y otra ecuación para Y que dependería, bueno, déjenme borrar este pequeño. Aquí está. Y de T que dependería también de los valores de Y rezagados algunos periodos, más los valores de X rezagados también algunos periodos, más un término de error también asociado a esta ecuación. Entonces es un problema de Granger también. Bueno, ahora, ¿cómo generalizo esto? La generalización de esto se llama VAR. Entonces, es un sistema, es un problema, un pool de solución que va a permitir incorporar todas las posibles combinaciones de regresiones, o de regresores, perdón, para diferentes ecuaciones. Entonces, ahora mi problema ya no va a ser univariado, sino va a ser multivariado. A partir de este momento voy a pensar que mi problema consiste en tomar objetos como este estilo. Mis nuevos objetos, que serán ahora X, no serán objetos simples, sino serán objetos que contendrán a su vez series de tiempo dentro de estos objetos. Entonces, cuando yo diga XT, digamos en bold symbol o en negrita como está aquí, es la colección de al menos K variables, todas en el mismo momento. Entonces piensen esto, un ejemplo podría ser que a lo mejor yo podría construir el vector X de T con algunas variables. ¿Cómo qué variables podría ser? A lo mejor podría ponerle el NPC en el momento T. ¿Qué otra variable me gustaría? Tal vez el PIB en el momento T. Tal vez me gustaría a lo mejor la tasa de desempleo en el momento T. Y así sucesivamente. Entonces, este agrupamiento ahora le vamos a llamar vector. Y es vectorial o vector porque contiene a más de una variable dentro de su composición. Entonces, de ahora en adelante, XT será una colección de series de tiempo. Ese es el primer cambio, el cambio fundamental que vamos a tener. No obstante, todas las reglas que yo sé y que sé que funcionan para todo el sistema de ecuaciones que vi, para todos los problemas de ecuaciones que vi para los autorregresivos se van a valer. La primera, por ejemplo, ¿cuál es la más obvia que a lo mejor podría ser? Es el rezago. ¿Cómo se ve un rezago de XT? Bueno, un rezago de XT se vería más o menos de esta manera. Es simplemente tomar la variable X, pero para rezagarla hasta el momento Y sería tomar cada una de las variables por individual y rezagarlas Y periodo. Entonces, alguien me podría decir, bueno, entonces en estricto sentido, cuando tú dices que tienes a X de T menos I, básicamente podrías tener L a la I aplicado a la XT. Y eso es cierto. El operador rezago también puede solucionar este problema. Es un operador que simplemente lo puedo aplicar, ahora ya no es un objeto, ya no es una serie, sino que el objeto sobre el cual lo estoy aplicando es ahora un vector. Esa es la diferencia significativa, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? Buenísimo. Ahora, bueno, y esto se vale para cualquier valor de I, ¿no? Desde I igual a 1 hasta P, el que sea. Bien. Ahora, ya que tengo esta notación, entonces, sin ningún problema podría yo construir una ecuación como esta.
Esta ecuación, ¿qué es? ¿Sí la conocen ustedes? ¿Qué es en estricto sentido esta ecuación? Déjenme, voy a quitar por acá. Esta ecuación en estricto sentido, ¿qué es? Un ARP, ¿no? En estricto sentido es un ARP. ¿Cuál es la diferencia? Que cada uno de los elementos X, cada uno de estos amigos que está aquí, cada uno de estos componentes, digámoslo, este X, bueno, es utilizar otro color, este X que está aquí, este X rezagado un periodo, este rezagado dos periodos y hasta rezagados, cada uno de estos en sí mismo es un vector. Entonces ya no le voy a llamar AR. Este amigo no se va a llamar AR de orden P. Se va a llamar, le voy a poner la B al principio, para indicar que esto es un vector autorregresivo. ¿Sí? Entonces es una estructura vectorial autorregresiva. Pero no solamente cambió X, no solamente están en cada uno de esos elementos, no solamente cambió X, de acuerdo a la forma que yo puse ahí arriba. También, ¿quién cambió? Cambió este amigo que está aquí, que es la constante. Este amigo que está aquí, que es la constante, ya no es simplemente una constante. Ya no es un alfa cero o un A cero como lo teníamos antes. Ahora delta, este delta va a ser a su vez también un vector de constante. Va a tener un delta cero que va a ser la constante asociado a la ecuación 1, delta cero 1 asociado a la ecuación 2, y así hasta delta cero asociado a la ecuación késima, dependiendo de cuántas variables tenga yo incluidas. Entonces, todos esos serán ahora algunas de las cosas que tendré que considerar. Déjenme borrar este de aquí que me quedó horrible. Bien. Pero entonces, si cambió la constante, entonces también ¿quién cambió? Cambió A1, A2 y A3 y hasta AP. Cada una de estas amigas que está aquí, cada una de estas también cambió. Ahora no son simplemente constantes o escalares. Cada una de estas son matrices. ¿Sí? Son matrices. Entonces, la A1 será una matriz que multiplica todo el vector rezagado un periodo. A2 también será una matriz y así sucesivamente hasta AP. Y U al final será también un vector. Este de acá también será un vector de errores, que lo que tendrá es el error de cada una de las ecuaciones. Ahorita voy a mostrarles por qué digo de cada una de esas ecuaciones. Entonces, simplemente miremos a delta. Delta, ¿cómo se vería? Delta se vería como una cosa que tengo aquí, justamente como esta expresión que tengo aquí abajo. Y la matriz, cada una de las matrices se vería así. Cada una de las matrices A sería de esta forma. Estaría completamente llena. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda con esto? Vale. Ahora, ¿por qué estaría llena? ¿Y qué significa que esté totalmente llena, totalmente poblada? Bien, hagamos un ejemplo muy sencillo. Pensemos en un bar de orden 1. Entonces, llevémoslo al ejemplo más sencillo que podríamos conocer. ¿Cómo se vería un bar de orden 1? Déjenme hacer un poco de espacio aquí. Mucho más espacio. ¿Cómo se vería un amigo que le denominemos bar de orden 1? Bueno, sería un amigo que sería xt igual a delta más A1 que multiplica a xt menos 1 más UDT. Ese sería mi bar 1. Siguiendo la información, bueno, asumiendo la información que tengo ahí arriba, resulta ser que este xt no es más que un vector. Entonces lo que tendría yo es lo siguiente. Tendría por aquí a x1 en el momento t, a x2 en el momento t, y así sucesivamente hasta x sub índice k en el momento t. Tengo k variables que estoy modelando en función de una constante, que sería delta 1, delta 2, así hasta delta subíndice K. Aquí está. Más una matriz con la misma estructura que les puse ahí arriba. Entonces, simplemente vamos a utilizar, vamos a decir que este es el coeficiente A11, A12, así hasta A1K. Y ahorita vamos a ver por qué hasta el subíndice A1K. A21, A22, así hasta A2 subíndice K. Y hacia abajo sería AK1
y hacia acá sería A subíndice K, K. Multiplicando a la matriz X1 en T, rezagado periodo, X2 en T, rezagado un periodo, y así sucesivamente hasta X késimo en T, rezagado un periodo. Más un término de error. El término de error asociado al 1, el término de error asociado al 2, y así hasta, pero subíndice T, perdón. 1, subíndice T1, así hasta UT, subíndice K. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Me dicen? ¿Está claro? Ok. Bien. Ahora desarrollemos un poco esta multiplicación. ¿Qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí es una matriz. Esta matriz está multiplicando a este vector. Voy a desarrollarlo para la multiplicación que está ahí. Solo para que lo vean. Entonces, voy a ponerla aquí abajo. Entonces, si yo continúo este desarrollo, lo que tendría es lo siguiente. Ahora lo que tendría es que tendría yo a delta 1, delta 2, así hasta delta subíndice K. Todo esto más la siguiente operación. ¿Cómo funciona la operación de multiplicación de matrices? Tomo el primer renglón y lo multiplico por la columna. Luego el segundo renglón por la columna y así sucesivamente. Entonces lo que voy a tener es que en este primer caso voy a tener A11 multiplicando por X1 subíndice T menos 1 más A12 multiplicando a X2 en T menos 1 más así hasta A1K multiplicando a XK en T menos 1. Esto es solamente la operación del primer renglón. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Solamente he hecho la operación, el primer renglón por la primera columna. Luego, ¿quién sería el segundo renglón? El segundo renglón sería A21 que multiplica a X1T menos 1 más A22 que multiplica a X2 en T menos 1 más puntitos más A2 subíndice K de XK en T menos 1 y hacia abajo puedo continuar con esta operación hasta AK1 por X en 1 en T menos 1 más hasta acá acabaría con AK, K por XK en T menos 1 y más el término de error. Y el término de error yo sé que es U1, U2 hasta UK. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, ¿qué es lo que podríamos estar concluyendo? Observen esto. Cada uno de estos en realidad es una ecuación. Aquí lo único que me falta es, simplemente voy a repetir quién es X en T. Lo que tengo aquí es X1 en T, X2 en T y XK en T. Entonces, ¿qué es? Puedo analizarlo renglón por renglón. Entonces, me voy a permitir revisar quién es la ecuación de la primera variable. Y la ecuación de la primera variable depende de quién. Depende de una constante y de la combinación lineal que resulta quién. Todo el aporte que le hace la información rezagada de esa misma variable un periodo hacia atrás, y la información rezagada un periodo hacia atrás de las demás variables. Entonces, si ustedes lo ven aquí, en realidad ese es un sistema de ecuaciones, donde todo depende de todo, de todos contra todos. ¿Cuál es? Eso aquí se parece muchísimo, si ustedes lo miran así, a causalidad de Granger. De hecho, el test de Granger se podría implementar aquí. ¿Cómo podríamos determinar si es que aquí no hay causalidad de Granger? Bueno, la manera de rechazar aquí causalidad de Granger sería decir que todos estos coeficientes, al menos para la ecuación 1S, hasta esta ecuación, hasta este es igual a 0. Si estos son igual a 0, entonces podríamos decir no hay causalidad de las demás variables sobre la variable 1. Si estos son distintos de 0, podríamos decir sí hay causalidad de las demás variables sobre la variable 1. ¿Sí? No sé qué podríamos hacer. Pero esto es verlo de una forma muy limitada. En realidad lo que tienes aquí es una matriz que te dice básicamente todas las posibles causalidades entre las distintas variables.
Entonces, el VAR, una de las cosas que soluciona es que permite, eh, permite construir una expresión para todas las soluciones de posibles correlaciones que existan entre las diferentes variables. Entonces, permite hacer como un sistema de ecuaciones que resuelva el problema considerando el número de rezagos que yo quiera. Aquí en este punto, yo solo por simplicidad, estoy mostrándoles un bar 1. Ahora imagínense esto a una escala de un bar P. Entonces eso quiere decir que más hacia adelante tendría más componentes. Tendría la matriz A2 multiplicado por XT menos 2 y así sucesivamente. Y lo que tengo en general es una ecuaciones enormes que cuantifican todas las correlaciones posibles de cada una de las variables con las demás variables. Entonces, esto vino a solucionar este problema. De hecho, en series de tiempo, cuando ustedes duden sobre si sus variables que están incluyendo son endógenas, lo mejor que pueden hacer es hacer un bar. Siempre. De hecho, siempre. Y de hecho va a haber una mejor opción que eso, pero eso es una cosa que voy a ver en unas clases más adelante. Pero en este punto, la mejor opción que tienen cuando tienen un problema multivariante y no saben quién causa quién, métanlo en bar. Eso sería la cosa. Ahora, una cosa que vamos a ver un poco más adelante, y es una cosa que se llama VAR estructural, es vamos a ver qué pasa si le imponemos restricciones a las relaciones, ¿no? Es decir, qué pasa si a lo mejor la relación no fuera todas contra todos, sino a lo mejor alguna de las variables solo afecta a un grupo, pero no a todas. Es decir, no una matriz completa A, es decir, esta matriz que está aquí, asuman por un momento que no estuviera completa. Por ejemplo, que algunos coeficientes como este o este fuera cero, ¿no? O algún otro coeficiente como este que fuera cero, tal vez, ¿sí? Solo por decir algo. Entonces, eso lo vamos a ver en un concepto que se llama bar estructural. Pero bueno, en este punto no estamos, estamos en este bar que es un bar sin restricciones, se llama, o bar no restringido. Ahora, entonces, ya que sabemos eso, entonces me voy a regresar a mi bar original. Mi bar original era este amigo, el que se lo puse aquí arriba. Ese es un bar P. Ahora, a este amigo le aplican las mismas reglas ¿cómo se llama? Del operador rezago. Entonces me voy a llevar esta imagen de esta ecuación hacia abajo y me voy a colocar aquí para hacerlo así. Entonces, ese bar que está ahí, simplemente aplica el operador rezago, que es justo lo que estoy haciendo aquí. Si le aplican el operador rezago y despejan del lado izquierdo el signo igual, lo que van a encontrar es esta expresión que tengo aquí. Entonces, al final, lo que se van a dar cuenta es que este bar en realidad se puede ver como este objeto que ya conocemos. Y ese objeto que está aquí ya sabemos cómo se soluciona. Este es una solución para la trayectoria de un autorregresivo de orden P. Pero ahora ya no es un autorregresivo simple, es un vector autorregresivo, porque depende de un polinomio característico y ese polinomio característico es este que está aquí. Este polinomio característico no es solamente un polinomio, es un conjunto de matrices que dependen del operador rezago. Bien, pero se sigue sometiendo a las mismas reglas del operador rezago. Voy a regresar a este polinomio característico más adelante. Bien. Por ahora, quiero que vayamos a R para que definamos uno de estos objetos. Y después regresamos aquí a la pizarra para ver un poco más de teoría. Déjenme hacer un poco de espacio porque voy a necesitar aquí espacio para, para que veamos un poco de los resultados que vamos a obtener con el bar que vamos a hacer. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Ustedes sí? Bien, entonces vayamos a R. En R voy a trabajar con el que se llama clase, en un segundo, es clase 14 si no mal recuerdo, pero déjenme checarlo en mis carpetas. No, es clase 15, perdón, yo aquí tengo un error. Entonces voy a GitHub y vamos a trabajar con clase 15. Y necesito únicamente que descarguen el que se llama clase bar P, RMD, y el que se llama datos add
.env. Es todo lo que necesitamos. Necesitamos estos dos objetos. Y una vez que los tengan descargados y lo abran, deberían de tener algo como lo que les voy a mostrar ahora. Entonces deberían tener algo así. ¿Sí? De hecho, aquí tengo un typo, les dije que es Classic 15 en realidad. Voy a subir esta actualización a GitHub en un momento. Bien, entonces hasta aquí, ¿alguna duda con hasta aquí para el código que vamos a utilizar? Ok, vale, bien, entonces empezamos a trabajar un poco con este código. Entonces, ¿qué es? Voy a instalar primero las bibliotecas. Creo que las bibliotecas sí hay bastantes que son nuevas, pero concretamente la de BAS, creo que no, sí, la utilicé para las pruebas de raíces unitarias. Entonces, en realidad creo que no hay ninguna nueva aquí. Todas ya las conocen, ya las hemos instalado alguna vez. Tenemos BAS, LMT, que es para una prueba de hipótesis, de Linear Model. Luego tengo URCA, que es para pruebas de raíces unitarias, Sandwich, que es una dependencia de URCA, y las demás que también dependen, excepto dplyr y ggplot2, que son, digamos, que no necesariamente son dependencias de las anteriores, pero que también las voy a necesitar. Entonces, ejecutamos esta línea de código. Voy a importar los datos ya los hemos trabajado anteriormente. Voy a trabajar con la siguiente información. Voy a trabajar con el INPC, el tipo de cambio, los CETES a 28 días, el IGAI y el índice de producción industrial. Entonces voy a utilizar una hipótesis muy sencilla. Voy a suponer que yo, digamos, es un modelo que si ustedes alguna vez han participado en el reto Banxico, seguramente notarán que a lo mejor es una cosa que tendrían que hacer, que es un bar muy sencillo como este. Entonces, sería el primer modelo que tendría que hacer, tal vez, que es un bar que incluya la inflación, la producción y el sector externo, ¿no? Para ver si hay algún tipo de pass-through. Algunas otras, digamos, modificaciones de este modelo a lo mejor le incorporarían, en lugar por ejemplo, el IGAE, a lo mejor le incorporarían la brecha de producto, y eso la podrían construir simplemente con un Hodry-Prescott. Entonces, tomar la parte cíclica del Hodry-Prescott y eso sería como la brecha del producto. Tal vez a lo mejor la tasa de desempleo natural, que a lo mejor es como igual un Hodry-Prescott de la tasa del empleo. Las desviaciones del empleo serían como ese desempleo natural, porque son las desviaciones de la trayectoria de largo plazo. Bueno, y otras variables que podrían construir, pero en general eso sería un poco, es un modelo muy macro, muy convencional, tiene sus deficiencias, como vamos a ver un poquito más adelante, pero en general este sería un marco muy convencional para este caso. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es cargarlo el dataset. Y el dataset es este dataset que vemos aquí. Voy a convertir a series de tiempo cada una de las variables. Entonces voy a empezar con el tipo de cambio. La voy a volver diferencias logarítmicas, luego las diferencias del INPC, las diferencias logarítmicas del INPC que se volverían la inflación mensual, luego la tasa de depreciación cambiaria, que sería la diferencia logarítmica de la inflación. Tal vez los CETES no debería diferenciarlos, tal vez esto es algo que vamos a corregir la siguiente sesión. Un poco como lo hicimos en Grainger, que en realidad los utilizamos de manera directa sin diferenciarlos. Y el IGAE también en diferencia y el índice de producción industrial también en diferencia. Todos los estoy metiendo en diferencias. ¿Por qué razón? Una de las cosas que estoy asumiendo es que las series originalmente no eran estacionarias, sino que necesitaban diferenciarse para volverse estacionarias. Si ustedes recuerdan, es uno de los supuestos principales que tenemos del análisis de series de tiempo, que es todas las series son estacionarias. En este momento ya sabemos hacerlo. Lo que tendríamos que haber hecho previamente para hacer este modelo es hacer una prueba de red unitaria para todas las variables y así determinar si las modelamos en niveles o las modelamos en logaritmos o las modelamos en diferencias. Muy seguramente todas, a excepción de los CETES, que es el único que tengo dudas, todas deberían que estar en diferencias para este modelo concretamente. Entonces voy a calcular estas diferencias y luego voy a combinar ahora todas las series que acabo de obtener en un solo objeto que se va a llamar dato. Esa es una manera de hacer, bueno, sí, es la manera más sencilla de hacerlo. Otra manera de hacer algo muy parecido es tomar simplemente el operador que se llama time sharing y aplicárselo de manera directa a la siguiente expresión, que es, voy a tomar todas las
todas las filas que van desde la fila 2 hasta 282 del objeto datos. ¿Y por qué estoy tomando desde el 2? Porque como hice las diferencias, perdí la primera observación. Entonces no puedo empezar en 1, tengo que pensar en 2. Empiezo en 2 y esto lo voy a llamar datos. Y bueno, veamos una gráfica muy sencilla, que es la gráfica que siempre hemos hecho. No voy a tener mucho a mirarla, simplemente es que veamos que todas las series, así como las acabo de hacer diferencia, todas en general serían estacionarias muy probablemente. También una de las cosas que me permite ver este gráfico así en diferencias es que muy probablemente tendría que incorporar algunas dummies para corregir algunos efectos, como por ejemplo este que está aquí, que tenía la pandemia, a finales de los bueno, a la mitad del 2020, perdón, para corregir ese problema que tengo estos cambios abruptos en el IGAI y el índice de producción industrial de Estados Unidos. Entonces noten que las dos variables de producción, pues ciertamente, de hecho, una de las cosas que podemos mirar solamente en este gráfico es que tanto el IGAI como el índice de producción industrial son como muy parecidos, son un espejo en realidad. Las caídas abruptas del índice de producción industrial de Estados Unidos también han sido caídas abruptas para nosotros, con excepción del último tramo. Noten que el último tramo es muy volátil del índice de producción industrial de Estados Unidos y nosotros no somos tan volátiles. Eso en realidad es malo en este punto, porque lo que nos estaría diciendo es que nosotros estamos creciendo a una tasa casi cero. Y al menos Estados Unidos ha tenido choques de crecer a veces, y a veces de crecer, pero crecer, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas muy extrañas, ¿no? De hecho, algunos de las que ustedes van a leer ahora, es que pareciera ser que después de la pandemia, México se despegó de Estados Unidos. O sea, en realidad nuestro componente económico ya no está tan ligado a Estados Unidos. Eso en alguna medida es bueno, creemos que podemos vivir sin Estados Unidos, y es malo si asumimos la realidad y decimos que dependemos muchísimo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí está interesante, sería interesante revisar ese caso. Bien, ahora vamos a implementar el VAR. ¿Cómo se implementa un VAR? Voy a implementar con la función que se llama VAR, entonces podemos preguntarle aquí al cell de R para que nos diga cómo utilizar un VAR. Y bueno, el VAR necesita primero un objeto que va a ser un time series, pero multivariante. Por default, si nosotros no le decimos cuántos rezagos incorporar, por default va a ser un VAR 1, si ustedes no le dicen. Y luego les va a decir que puede incluir algunos efectos adicionales. Una constante, una tendencia o ambos, o ninguno de estos. Bien, esa es una cosa que yo no dije hace rato en el pizarrón. Entonces, una de las cosas que sí pueden hacer aquí en R es lo siguiente. Pueden asumir que a lo mejor su bar se ve como de esta manera, déjenme. Se ve como de esta manera, x en t es igual a delta, que es la constante, más podrían agregarle un gamma que dependa de una tendencia, de un trend, ¿sí? Y ahora este trend puede ser un trend para cada una de las variables. Entonces, cada una de las variables tiene su propio tendencia, o puede ser una tendencia general para todos, más lo que seguiría, ¿no? Que sería A1 por X en T menos 1, más así sucesivamente hasta AP por X en T menos P, más el término de error en T. Entonces, es una de las cosas que puede ocurrir. En R podemos decidir por incorporar estas dos cosas, la constante, eh, la tendencia, o ambos, o ninguno, ¿no? Eso es una de las opciones que tenemos. Mi recomendación es, dependiendo de cómo sean las series, pero concretamente nosotros, en el caso en el que estamos, si regresamos un poco a la gráfica que hicimos aquí arriba, difícilmente esta gráfica me muestra que yo debería de incorporar una tendencia. No parece que se necesite yo una tendencia de incorporarla, pero tal vez sí una constante, porque cada una de las series tiene un diferente nivel de promedio. Por ejemplo, el IGAE mexicano, está aquí más o menos como en, pues, que esto es que será casi cero, ¿no? Centrado en cero. También en Estados Unidos un poco. El índice de precios mexicano está como en 0.05, el tipo de cambio igual como en 0.0, también cero, tal vez por ahí, y los S también en cero, ¿no? Más o menos, pero en realidad
No podría asegurar que todos sean cero, están muy cercanas, pero vamos a ver. Entonces, mi primera aproximación es un bar con tendencia, no es una opción en este caso, tal vez sí con constante. Y bueno, le puedo incorporar un componente estacional, puedo decidir incorporarle algún efecto estacional con seasonal, con esta variable, modificando esa variable, le puedo agregar otras exógenas. ¿Como qué otras exógenas podría ser interesante agregarle? Las DOMIs, ¿no? Las DOMIs tradicionales para corregir, por ejemplo, los efectos abruptos o los cambios abruptos que pueda a lo mejor observar. Y bueno, aquí hay criterios de información que ahorita vamos a regresar a ellos más adelante. Bien, entonces empecemos con un bar 1. ¿Cómo se vería un bar 1? Simplemente pongo la función bar, le pongo el objeto, que es un time series multivariante, y le pongo el número de rezagos. Le digo que el número de rezagos es 1. Entonces ejecuto esto y veamos qué es lo que me reporta. Y me dice que lo primero que me va a reportar, me va a dar un reporte ecuación por ecuación. Entonces me dice, la ecuación del INPC es igual a el INPC rezagado un periodo, el tipo de cambio rezagado un periodo, todos rezagadas un periodo más una constante. ¿Sí? Entonces me dice, esta es la primera ecuación y estos son los resultados del VAR, ¿no? Estos son los resultados de los coeficientes. Luego, me da la segunda ecuación y me dice lo mismo. Para la segunda ecuación me dice cada uno de los coeficientes de cada uno de estos. Detengámonos un poquito solamente a mirar los coeficientes. Por ejemplo, lo que me estaría diciendo esta ecuación, del tipo de cambio, perdón, de la tasa de inflación, que sería el cambio del INPC, lo que me diría es que el INPC depende positivamente de su valor pasado, depende negativamente del tipo de cambio. Entonces, un poco la historia que podríamos contar es que, asumiendo que estos coeficientes explican muy bien el fenómeno, ¿no? Pues solamente es una aproximación muy básica. Pero asumiendo que podrían explicarlo muy bien, lo que nos estaría diciendo es que sí hay un efecto de ¿cómo se llama? De traspaso de inflación del exterior hacia el interior a través del tipo de cambio nominal. Entonces, cuando se incrementa el tipo de cambio, la inflación mexicana disminuye. Cuando cuando disminuye el tipo de cambio, la inflación crece, ¿no? Entonces, un poco como que hay un efecto ahí, pero todavía es muy primario porque nos faltaría ver más cosas, pero eso es lo que nos diría un bar 1. Los CETES, por ejemplo, dirían que en efecto que los CETES rezagados un periodo, cuando se incrementan los CETES, se incrementa la inflación, algo que es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque normalmente lo que sabemos es que los CETES son la variable de control monetaria, entonces eso debería ser inverso esa relación. Entonces aquí hay un tema, ¿no? Tal vez esta primera aproximación no es tan buena, pero bueno, podríamos dar una interpretación también a todos los demás coeficientes. Y así podemos hacerlo para las demás ecuaciones, para la ecuación del tipo de cambio, para la ecuación de los CETES, para la ecuación del IGA y para la ecuación del índice de producción industrial. Bien. ¿Cuál es una crítica que le podríamos hacer a este VAR digamos, sin pensarlo mucho? Es la primera crítica que yo podría hacerle es esta. Esta ecuación me parece que es incorrecta. Porque ¿qué es lo que estaría diciendo esta ecuación? Esta ecuación estaría diciendo que el índice de producción industrial de Estados Unidos depende de quién, de la inflación mexicana, del tipo de cambio nominal de pesos, a pesos a dólares, de los CETES mexicanos, del IGAE mexicano. Eso parece ser contraintuitivo, ¿no? Nosotros somos un small open economy, entonces es al revés, ¿no? Nosotros no podemos influir sobre la gran economía, es al revés, la gran economía influye sobre nosotros. Entonces, parecería ser que esta variable no puede ser endógena. Es una variable que en efecto puede tener efectos, valga la redundancia, sobre las demás variables, pero no las demás variables sobre esta. Entonces, eso parece que esto está mal. Vale, vayamos a ver cómo modelaríamos eso excluyendo esta variable. Bueno, lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Por ejemplo, podemos solamente incorporar tres variables. Y si solamente incorporamos tres variables, en este caso, solamente decido incorporar estas tres y la que quedaría fuera, por ejemplo, en este caso sería el IGAE y el índice de producción industrial, si yo quisiera verlo así. Ahora, pero bueno, pero algunos me dirían, bueno, eso todavía no es suficiente. O sea, lo que estamos diciendo es que el índice de producción industrial de Estados Unidos no lo podemos afectar desde el Small Open Economy.
pero al revés sí ocurre. Entonces, ¿cómo incorporo ese efecto? Bueno, lo incorporo de la siguiente manera. Voy a hacer un bar. Este bar, lo que le estoy diciendo es, considera las siguientes variables. Quiero que consideres la variable 1, 2, 4 y 5 y que mantengas exógena la 3. Bueno, creo que esta no era la selección adecuada, déjenme ver. Sí, no. Era más bien, aquí cambiamos, era 1, 3, 4 y la 5 es la que teníamos que dejar exógena. No, eso estaba mal. A ver, veamos. Sí, así. Entonces, lo que estoy diciendo es, las variables 1, 2, 3 y 4 son endógenas, todas entre ellas se causan, posiblemente, y la que es exógena es la 5, que es el índice de producción industrial. Entonces, ¿qué otras exógenas podría yo incluir ahí? Por ejemplo, DOMIs, ¿no? Si tengo DOMIs, las puedo incluir ahí, ¿no? En las DOMIs para corregir algún efecto. Y bueno, y entonces ahora mi ecuación sería de la siguiente manera. Sería el índice de producción industrial, bueno, el índice de precios de México depende de todas estas y de la exógena. Entonces aquí está el coeficiente del exógeno. Y bueno, y noten que entre las ecuaciones que tengo aquí ya no tengo al índice de producción industrial. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda con esto? Bien. ¿Cómo hacemos un bar 2? Bueno, simplemente le cambiamos, le ponemos bar P2 y ya se va a hacer un bar 2. Y así podríamos continuar con los siguientes, ¿no? Entre más grande sea nuestro bar, más ecuaciones aparecen. Bueno, más grandes son las ecuaciones se vuelven todavía más grandes. El output se vuelve todavía más grande, así por ejemplo hasta el bar 4, donde todavía se ve más grande el output. Podemos seguir así hasta donde queramos. Bien. Ahora, podemos analizar los componentes del bar. Por ejemplo, en este bar que tengo aquí, voy a incorporar todas las variables con 4 rezagos. Lo voy a guardar en un objeto que se me va a llamar bar 1 y le voy a incluir tanto constante como tendencia. Y voy a imprimir los nombres del bar. ¿Qué tipo de objetos podemos acceder cuando guardamos un bar? Podemos acceder al resultado, a la matriz, a las matrices que están incluidas, o sea, todas las matrices A están ahí, al objeto Y que estamos modelando, que en este caso es el vector, al tipo de modelo, al número de rezagos, al número de variables que están incluidos, que es K, el número de observaciones, y bueno, y si hay restricciones, aquí deberían estar reportadas, pero no tenemos restricciones en este caso. Ahora, déjenme ver aquí, antes de regresar a mi pizarra. Ah, sí. Bien, hay una manera más fácil de reportar esto, que es a través del summary. Y el summary lo que hace es que nos dice lo siguiente. Me dice, bueno, aquí están todas las variables endógenas del bar 1. Acuérdense que el bar 1 es todos estos. Eh, aquí me dice que el tamaño de la muestra, que cuántos elementos tengo en la muestra, las ecuaciones, y me da un reporte por cada ecuación. En este caso, el reporte que tengo aquí es la ecuación del índice de precios, el INPC rezagado un periodo, todas las primeras rezagadas un periodo y ya me dice la significancia. Entonces noten que para un bar 4, la ecuación del INPC solamente es significativa en algunos casos. Por ejemplo, ¿como qué variables son significativas para este modelo? Con constante y con tendencia, ¿no? La misma información del INPC rezagado un periodo, el INPC rezagado 2 periodos y el IGAE rezagado 3 periodos. Pero todo lo demás parece no significativo. Bien. Ahora bien, este no es el resultado al final que yo quiero ver, porque este resultado en realidad es difícilmente interpretable, porque es una matriz que contiene todas las correlaciones posibles. Entonces, los VAR no se analizan desde aquí por esa razón. Desde donde se analizan a través de una cosa que se llama matriz impulso-respuesta, que es una cosa que voy a ver a continuación. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Con este ejemplo que estoy mostrando aquí. Nada más respecto al código, cuando especifica type, que pone por defecto la constante, sí. Sí. Sí, por defecto sí. Bien. Con esta parte ya y quiero regresar, creo que a mi... Ah, sí. Vamos a regresar ahorita a analizar esta matriz. Bien, quiero regresar a mi pizarra y ahorita explicar esta matriz. ¿Pero algo no hay duda adicional? Ok, vale. Les voy a regresar a mi pizarra. En mi pizarra, ahora quiero que pensemos en esta situación.
Bien. ¿Cuál es el otro supuesto que hicimos cuando modelamos un ARC? El principal supuesto es que el promedio, los errores eran cero. Eso se sigue manteniendo en el caso multivariante. Bien. ¿Qué cosa es lo que cambia? Bien. ¿Qué cosa es lo que sabíamos de la varianza en el caso univariado? Por ejemplo, la varianza de U de T en el caso univariado dijimos que era sigma cuadrado para todos los valores de T. Era constante. ¿Sí? Era homocedástico este problema, ¿no? Bien. Y entonces eso sigue siendo cierto. Pero la varianza en el mundo multivariante se ve así. Es una multiplicación de matrices que se ve de esta manera. Entonces, es el valor esperado del vector de errores en forma de columna multiplicado por los errores en forma de fila, y eso da esta matriz. Y esta matriz que está aquí es la matriz de varianzas y covarianzas contemporáneas. Varianzas y covarianzas contemporáneas. ¿Por qué les digo contemporáneas? Porque son todas las varianzas y covarianzas de cada una de las variables en el mismo momento t. ¿Sí? Es decir, en el mismo momento. Estoy comparando información, por ejemplo, comparando información del INPC con el tipo de cambio en el mismo momento. Y eso sigue cumpliendo la condición de que la varianza es constante. Es decir, la información, la variabilidad que tienen los datos, si yo hiciera una partición justo en un momento, sería la misma, sería constante si me parara en otro momento. Pero todas las variables viéndolas en el mismo momento. Entonces, sigue siendo homocedástico, no obstante, en este caso, digamos, esta varianza sigue siendo constante, esa es una de las cosas que está aquí, es tal vez una anotación que me faltaría aquí decir es que esto es para todo t. Para todo momento t, esta matriz es una constante, y lo que diría la diagonal, sería la varianza de cada una de las variables. Aquí tengo la varianza de la variable 1, la varianza de la variable 2, y así la varianza de la variable k. Y todos los elementos fuera de la diagonal son las covarianzas de todas las variables entre ellas. Entonces tendría la covarianza, por ejemplo, de la variable 1 con la variable 2 y su simétrico, la variable 2 con la variable 1. Pero esta es una matriz contemporánea, en el mismo momento t, para todas las variables. ¿Hasta aquí estamos? Sí. Ahora, hay una matriz que no va a ser, que no va a estar en este escenario, y es esta otra matriz. Esta otra matriz, ¿qué es lo que está cuantificando? Es cuánta información hay que se parezca de las series en T con las series en otro momento S. ¿Y cuánta información hay ahí? Debe ser cero. Es decir, los términos de error de cada una de las ecuaciones, si yo los comparo en momentos distintos, la correlación que guardan entre ellos es cero. ¿Sí? Es decir, no hay autocorrelación serial. Entonces aquí ya tengo un par de pruebas de diagnóstico que tengo que resolver para el VAR. La primera prueba de diagnóstico es que la varianza contemporánea tiene que ser constante. Y la segunda es que la autocovarianza debe de ser igual a cero. No hay información de las series en diferentes momentos que sea distinta de cero. Esa es una de las condiciones que le estamos pidiendo al VAR, al término del VAR. ¿Vale? Bien, esa matriz que está arriba, contemporánea, va a ser bien importante. Voy a regresar a ella cuando me impulso respuesta, pero ahorita la voy a dejar. Me voy a ir a R para que veamos este resultado. En R, ese resultado se ve aquí. Entonces, esta matriz que está aquí, esa es la matriz de covarianza contemporánea. Entonces, en teoría, la que está arriba es la matriz de covarianza. Por ejemplo, cada uno de los elementos en la diagonal serían las varianzas de cada una de las variables, y los elementos fuera de la diagonal serían las covarianzas. Noten que es simétrica. Sí, sí lo ven, ¿no? Por ejemplo, el elemento que está aquí abajo, este elemento que está aquí abajo, es exactamente igual al elemento que está aquí, ¿no? Es simétrico. Entonces, esta amiga es estadísticamente distinto de cero, pero es constante. Si yo la normalizara, es decir, si todo lo normalizara respecto de la varianza, para que la varianza sea 1, entonces en la diagonal tendría 1 y fuera de la diagonal tendría cosas que son distintos de 1, pero todo entre 0 y 1. Y esta, por ejemplo, sí puede ser interpretable en términos de ¿qué? De la correlación. Por ejemplo,
una de las cosas que podemos encontrar es que la correlación parece ser, al menos que se origina en los errores de un bar, es que la correlación entre los errores de la ecuación del tipo de cambio y la ecuación del INPC es negativa. Entonces parecería ser que lo que apunta un poco al resultado que habíamos encontrado hace un rato, que entre el tipo de, cuando crece el tipo de cambio, decrece la tasa de inflación y viceversa. Entonces, al menos una cosa que parecería ser que es posible. Bien, con las limitaciones que tiene nuestro modelo, ¿no? Porque es un modelo todavía muy generalista y tengo que hacer algunas correcciones para este modelo. Bien, ¿hasta aquí alguna duda sobre el VAR? ¿No? Vale. Bien. Pues bien, pues creo que hasta aquí le vamos a dejar con esta parte teórica. No sé si tengan alguna otra duda o comentario antes de parar la grabación. Ok, vale, bien. Entonces voy a parar la grabación y bueno, y pasemos ahora a nuestro